amigos, en este video vamos a conocer cómo usar correctamente los sufijos posesivos en quechua. Si te gusta el contenido de mis videos, por favor, apóyame con un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas de ninguno de los nuevos videos que iré subiendo. ¿Están listos? ¡Empecemos! Sufijos posesivos en quechua. ¿Qué son los sufijos posesivos? Los sufijos posesivos o sufijos de pertenencia son morfemas que nos indican un vínculo de posesión entre dos elementos, en la cual uno posee al otro. En el idioma quechua, estos sufijos de pertenencia están marcados según el pronombre personal mencionado en la oración. Veamos cuáles son estos sufijos de pertenencia. Para la primera persona en singular, se agrega el sufijo ya. Para la segunda persona en singular, se agrega el sufijo iki. Para la tercera persona en singular, se agrega el sufijo na. Para la primera persona en plural inclusiva, se agrega el sufijo enchi. Para la primera persona en plural exclusiva, se agrega el sufijo iku. Para la segunda persona en plural, se agrega el sufijo ikichi. Para la tercera persona en plural, se agrega el sufijo enku. Veamos un ejemplo con estos sufijos utilizando la palabra wasi, que significa casa. Wasi, mi casa. Wasiki, tu casa. Wasin, su casa. Wasinchi, nuestra casa, inclusivo. Wasiku, nuestra casa, exclusivo. Wasikichik, su casa de ustedes. Wasinku, su casa de ellos. Fácil, ¿verdad? Cuando la raíz nominal termina en consonante, se debe colocar antes del sufijo de pertenencia el morfema vacío ni. Por ejemplo, tenemos la palabra quechua, yawar, que significa sangre. Si yo quisiera decir mi sangre, no sería correcto decir yawari. O si quisiera decir tu sangre, no sería correcto decir yawariki. Es por ello que en estos casos se utiliza el morfema ni, que es un morfema de conexión. Entonces, la forma correcta de expresar pertenencia con la palabra yawar, así como con otras palabras que terminan en consonante, es de la siguiente manera. Yawarni, mi sangre. Yawarniki, tu sangre. Yawarnin, su sangre. Yawarninchik, nuestra sangre, inclusivo. Yawarniku, nuestra sangre, exclusivo. Yawarnikichik, su sangre de ustedes. Yawarninku, su sangre de ellos. Fácil, ¿verdad? La frase posesiva del quechua. En el idioma quechua, cuando expresamos una relación de posesión, esta se marca gramaticalmente dos veces. Por este motivo, se dice que el quechua tiene un régimen de doble posesivo o posesivo redundante. Por ejemplo, en la oración Carlos Pawasi, podemos apreciar el sufijo pa, del cual hablamos en el video anterior y que equivale a la preposición de del idioma español. Por lo tanto, Carlospa significa de Carlos. Por otra parte, tenemos el sufijo na, que significa su. Esto implica que wasin significa su casa. Entonces, la frase posesiva completa Carlospa wasin significa literalmente de Carlos su casa. Claramente se puede apreciar que la posesión aparece marcada dos veces. Esto no sucede en el idioma español, ya que bastaría con decir la casa de Carlos. Otra característica importante de la frase posesiva del quechua es que el ordenamiento de los elementos es poseedor-poseído, mientras que en el español este ordenamiento es a la inversa, es decir, tiene un orden de poseído-poseedor. Además, el sufijo na es parte de los sufijos de pertenencia. En este caso aparece modificando a la palabra wasi y hace referencia a la tercera persona singular. Ten en cuenta que estos sufijos que indican posesión varían según la persona gramatical. Veamos esta doble posesión con todas las personas gramaticales. Ñuqapa wasi,
de mí, mi casa. Hampa wasiki, de ti, tu casa. Paipa wasi, de él o ella, su casa. Ñujanchikpa wasinchik, de nosotros, nuestra casa. Ñujaikupa wasiyku, de nosotros, nuestra casa, pero no de ti. Hankunapa wasiykichik, de ustedes, su casa. Paikunapa wasinku, de ellos o ellas, su casa. Hemos llegado al final de este video. Ahora ya conocemos cuáles son los sufijos posesivos y sus características particulares. También hemos visto la frase básica posesiva del quechua y cómo esta tiene un régimen de doble posesivo. Ahora es tu turno. Elige un sustantivo en quechua y practica con cada uno de los sufijos posesivos que hemos visto en este video. Cuéntame qué tal te fue dejándome un comentario. También te dejaré los enlaces de las lecciones anteriores en la descripción de este video. Espero este video te haya gustado. Si es así, déjame un like. Suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas los nuevos videos que iré subiendo. ¡Hasta la próxima!